profesor de Sociología de la Educación en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona, en España. Miembro de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género, AIGE, experto en el estudio de las masculinidades en relación a la paternidad, la corresponsabilidad y la coeducación. Es coautor del libro Chicos y Chicas en Relación, materiales de coeducación y masculinidades para la educación secundaria. Ha participado en diversas investigaciones europeas y en la elaboración de herramientas para trabajar la coeducación en la educación infantil y secundaria. Realiza talleres de sensibilización en género para jóvenes y personas adultas. En la mañana de hoy, Paco nos va a hablar o a contextualizar más bien de cuál es la situación de la educación en Cataluña, además de abordar un proyecto que se ha estado desarrollando en algunos países de Europa sobre un proyecto que se llama Health and Love, que trata sobre todo la educación infantil a nivel primario. Paco, el escenario y la palabra es tuya. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer la invitación para venir a este fantástico país. Es mi cuarta vez en México, es un país que me encanta y bueno, es una oportunidad poder compartir pues esta experiencia de mi trabajo allí en España con ustedes. Yo tenía pensado enfocar mi presentación en 3 bloques. Hacer como una contextualización de qué es la coeducación, hablar de la situación de la coeducación en Cataluña, como explicaré más tarde, en Cataluña las competencias educativas no están centralizadas, sino que cada autonomía tiene competencias, con lo cual el desarrollo de las diferentes modelos educativos no son homogéneos, ¿no? Entonces quería contar el de Cataluña, que es uno de los, diría, junto con Andalucía y País Vasco, más avanzados en cuanto a la implementación de la coeducación. Y la tercera parte quería hacer una parte muy práctica, como una especie de receta de cómo implementar, cómo introducir el género, la perspectiva de género en la educación, partiendo de un proyecto que elaboramos, que realizamos a nivel europeo en 5 países, Gender Loops, y bueno, explicar un poco la experiencia de este proyecto y cómo se desarrolló para que, si consideran interesante, poder aplicar algunas de las recetas que nosotros realizamos. El problema es que la primera parte es el problema que tenemos las personas que hablamos en último lugar, que ayer tanto Isabel como Elena ya hablaron o contextualizaron muy bien, por cierto, todo el tema de la coeducación, el currículum oculto, la segregación y tal. Entonces voy a prescindir de esa parte. En todo caso, está escrita como ponencia, que creo que la organización después la va a poner a disposición de todo el mundo. Pero sí, simplemente me gustaría puntualizar que cuando se habla de coeducación, por lo menos en Cataluña y en España, hay una confusión y bastante ambigüedad. Cuando le preguntas a los profesores, bueno, hay que introducir la coeducación en las diferentes etapas educativas. Lo primero que te contestan, ¿qué dices? Pues sí, ya está introducida, ya hacemos coeducación, ¿no? Porque hay una confusión entre escuela mixta y coeducación. Entonces, muchos profesores piensan de que como ya los alumnos y las alumnas entran juntos al colegio y reciben los mismos currículums, los mismos contenidos curriculares, no hay diferencia, por tanto, entonces no es necesario introducir la coeducación. Cuando tú les planteas un análisis más profundo, que es el que comentó ayer Isabel y antes de ayer Elena, ¿no? De que no es verdad que aunque se eduquen, entren conjuntamente en la escuela y se eduquen con los mismos contenidos, existen tanto en los libros de texto, en la literatura infantil, como en el currículum oculto, elementos críticos, incluso en la misma práctica docente, que
justifican la necesidad de introducir una perspectiva de género. Bueno, dicho esto, esta era la parte que quería hablar, de que me voy a saltar. En todo caso, ya insisto, está en la ponencia. Y voy a empezar a hablar de las coeducación y las redes de equidad en Cataluña, ¿no? Digamos que la legislación educativa desde el año ya 1990, de una manera oficial, la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo en concreto, ya habla de la necesidad de evitar la discriminación por razón de sexo y garantiza la continua atención que ha de presentarse en la planificación educativa igualitaria. A pesar de esto, de que desde que los años 90 ya se incluye en la legislación esta necesidad, la igualdad en la escuela es todavía una tarea pendiente. En Cataluña las primeras experiencias coeducativas se remontan a los años 60, eran experiencias 60 y 70 de profesores y profesoras motivados por la temática que introducían estos elementos en los colegios. Es en los años 90, de todas maneras, cuando empieza a haber experiencias coeducativas más elaboradas, ¿no? Y sobre todo enfocadas a la escuela. Lo que pasa es que se dieron cuenta enseguida que era necesario también incluir a las familias, ¿no? Porque si solo se trabajaba la coeducación en la escuela, había el peligro de que hubiera una contradicción o incluso desincronización con el ambiente familiar, ¿no? Entonces, una de las primeras propuestas que ya desde los años 90 era que no solo era necesario trabajar la coeducación en la escuela con niños y niñas, sino que incluir a las familias o al menos informar a las familias de la necesidad de lo que se estaba haciendo y el objetivo de este tema. Estas primeras experiencias coeducativas ya mostraron una dificultad que hoy día todavía persiste, ¿no?, en la aplicación de la coeducación, ¿no?, que consiste en que no existe una acción coeducativa continuada y vertebrada. La mayoría de experiencias coeducativas son actividades puntuales, poco estructuradas, muchas veces espontáneas, que surgen de la necesidad o porque un profesor o profesora en concreto están motivados por ello, pero no son experiencias donde intervenga todo el centro y que se realice de una manera consistente, guiada y con un diseño y una planificación establecida por toda la comunidad educativa, ¿no? Este sería una de las primeras dificultades o problemas, ¿no? Hay que decir, y quizás es una de las conclusiones más importantes después de analizar la implementación de la coeducación en Cataluña, la importancia de las administraciones educativas en fomentar y apoyar este tipo de acciones coeducativas y redes de equidad, ¿no? Sin el apoyo de estas comunidades es muy difícil que este tipo de actuaciones, como decíamos, se realicen de manera continuada y vertebrada, y se limitan muchas veces solo a iniciativas puntuales. Se celebra el 8 de marzo, hay algunos créditos variables en asignaturas, o a título individual algún profesor o profesora, pues motivado por ello, utiliza un lenguaje no sexista o revisa los contenidos o materiales. Por eso, insisto, es vital desde la administración educativa este compromiso en relación a una implementación más consistente, más continuada y más vertebrada, ¿no? Por tanto, los proyectos de intervención coeducativa deben ser elaborados de forma participativa por toda la comunidad educativa. Debe ser un proyecto elaborado y desarrollado, como insisto, por toda la comunidad, porque esto provoca una gran ventaja en el sentido de que da coherencia, no se producen divergencias desconcertantes, da continuidad, todos los cursos reciben las mismas influencias
y es mucho más eficaz, ¿no? Los esfuerzos se multiplican cuando se implica toda la comunidad educativa. Como decía, es a partir de los años 80 cuando las competencias educativas en España son para las comunidades autónomas, y en los 90 empiezan a desarrollarse estas primeras iniciativas, pero no es hasta el año 2000 cuando adquieren cierta relevancia, ¿no? Y adquieren cierta relevancia auspiciadas o potenciadas o fomentadas por la legislación que insta a las diferentes autoridades educativas a velar porque la coeducación y la equidad se instale en nuestras escuelas. Aquí he puesto algunas de las principales leyes. Por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe toda discriminación por razón de sexo, origen étnico y social, que sería un poco el marco legislativo básico. En España, en el 2004, se desarrolla la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, que tiene elementos que hablan de la educación. Por ejemplo, promueve la resolución pacífica de conflictos, la educación de los afectos, las emociones, insta a las administraciones educativas a velar por la eliminación de los estereotipos sexistas y discriminatorios de los materiales educativos. La Ley Orgánica de Educación, que asume las medidas educativas recogidas también en la Ley de Protección contra la Violencia de Género, y recoge la atención preferente a aquellos centros que tengan programas o desarrollen programas coeducativos. También en el 2007 la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres también introduce elementos que van dirigidos expresamente hacia la educación, ¿no? Garantizar la igualdad de trato, evitando comportamientos sexistas, estereotipos, para que no se produzcan desigualdades de hombres o mujeres. También la promoción equilibrada de ambos sexos en los órganos de gobierno de los centros. Como explicó ayer Isabel, la mayoría de profesoras, porque son profesoras tanto en infantil como en primaria son mujeres, pero sin embargo los puestos directivos o muchos puestos directivos siguen copados por hombres, ¿no? Entonces esta ley de alguna manera promueve que también las mujeres entren en los órganos de gobierno de los centros docentes, ¿no? O el establecimiento de medidas educativas destinadas al conocimiento y reconocimiento del papel de las mujeres en la historia. Como también nos dijeron ayer en el currículum manifiesto, la historia de las mujeres o la ciencia de las mujeres o el arte de las mujeres no está presente en el currículum que se da a los alumnos y alumnas. A pesar de este desarrollo legislativo importante, debemos decir que es una base, yo creo, de los estados para implementar la educación. Es importante que haya un desarrollo legislativo que marque estas prioridades. Digo, a pesar de este desarrollo, la situación de la coeducación y las redes de equidad, tanto en infantil como en primaria o en secundaria en el conjunto de España, es muy heterogénea. Hay comunidades autónomas donde se ha desarrollado o se ha dado un impulso importante, como decía, en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, y en otros no se ha hecho prácticamente nada, o si se ha hecho ha sido gracias a la voluntad de algún profesor o profesora que han elaborado materiales que se pueden consultar, pero no desde las administraciones políticas. En Cataluña, en el 2007, se revisó el currículum, hubo una revisión del currículum, donde específicamente se incluyó como uno de los principios generales la implementación de un modelo educativo basado en la filosofía coeducadora, que disminuya el sexismo y androcentrismo y el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. Este punto de la diversidad afectivo-sexual es importante porque en otros desarrollos legislativos de otras comunidades no lo incluyen. Luego, si tengo tiempo, podré hablar un poquito más de esto, ¿no? La finalidad de que el alumnado, la idea es un poco que la finalidad que el alumnado adquiera competencias culturales y sociales relativas
a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En los objetivos, por ejemplo, se especifica que hay que desarrollar una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. En este marco legal del Departamento de Educación de Cataluña hay unas instrucciones que se dieron para el curso 2009-2010, que todavía siguen vigentes para el 2011-2012, ¿no?, donde se especifican cómo los centros deben promover la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de la promoción del lenguaje verbal y gráfico que trate equitativamente a ambos sexos, el uso no sexista de los espacios educativos, la utilización de libros y materiales didácticos y curriculares que promuevan un trato equitativo entre hombres y mujeres, la participación de profesoras y niñas en tareas de responsabilidad y gobierno en los centros, la incorporación en los contenidos curriculares del cuidado o de las tareas de cuidado hacia las personas y los espacios, la potenciación de la educación afectiva que favorezca la construcción de una sexualidad positiva y saludable, la gestión de situaciones de conflicto vinculadas a comportamiento y actitudes de carácter sexista y también de orientación sexual afectiva, es decir, en contra de la homofobia, ¿no?, que es una de las grandes lacras también de nuestra escuela. Y además, y esto es muy importante, en este desarrollo legislativo, se obliga a que los centros designen una persona entre sus miembros que sea la encargada de impulsar que estos desarrollo legislativo se cumpla y por tanto que se fomente la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Aparte de esto, el Departamento de Educación de Cataluña ofrece a los centros que estén interesados asesoramiento, formación. Cada año organiza unas jornadas de redes de intercambio donde los centros pueden explicar sus diferentes proyectos. Digamos que está bastante por la labor en esta línea. Sin embargo, y aquí viene el tema, el kit de la cuestión, ¿no? Hay un buen desarrollo legislativo, hay unas buenas indicaciones para los centros, se obliga que cada centro designe una persona que se encargue de velar por que se cumplan estas directrices que tienen en la diapositiva. Sin embargo, en 7 años de implementación de este programa de coeducación en Cataluña, solo 40 centros se han unido o han participado en él. Es decir, un 1% de todos los centros de educación primaria y infantil y especial en Cataluña. Un 1%. Con lo cual nos está diciendo, por un lado, que los profesores todavía no están motivados o interesados, o bien hay demasiado trabajo en los centros como para todavía incluir una nueva actividad. Es un tema de concienciación desde mi punto de vista, ¿no? Además, otro problema añadido consiste en que esta persona de referencia que debería existir en los centros, muchos centros no la tienen. Y no la tienen porque la inspección, no sé cómo funciona aquí en México, pero en España hay un servicio de inspectores que visitan los colegios un poco para comprobar que se están realizando todas las actividades. Los inspectores no están formados en coeducación y en perspectiva de género y tampoco consideran prioritario este tema, con lo cual tampoco fomentan que los centros tengan esta persona de referencia y por tanto cumplan estas directrices marcadas, ¿no? En los centros que a veces hay esta persona, a veces que he ido a hablar, que he ido a los centros y pregunto y tal, muchas veces no es una persona que esté tampoco motivada por la coeducación, simplemente había que poner a alguien y pues me ha tocado a mí, ¿no? Entonces yo tengo que hacer este trabajo que igual no me apetece hacer y bueno, eso implica que van a hacer lo mínimo que se les exige, ¿no? Como pueden comprobar, es un problema de aplicación de la teoría o de la legislación a la práctica, ¿no?
Esto, sin embargo, tampoco debe desmerecer, desde mi punto de vista, el trabajo que se está realizando por este programa coeducativo que les hablaba, ¿no? Cuando hablaba con la responsable de coeducación para que me dijera, bueno, cómo está yendo y tal, me decía, bueno, esto es como una pequeña balsa de aceite, ¿no? O sea, vamos a ir poco a poco, a medida que vamos a ir formando cada vez más gente, se va a ir permeando en las diferentes escuelas. Pero es una cosa lenta, ¿no? Lenta porque las escuelas tienen muchas prioridades, desde mi punto de vista equivocadas, antes que implementar la educación, ¿no? Están preocupadas y además en estos momentos con la crisis económica todo el tema de recortes encima es un añadido para muchos profesores y profesoras que les exige que cumplan con unos criterios curriculares teniendo un ratio de alumnos mucho más grandes que el que tenían. Bien, esto sería la parte descriptiva de cómo es en Cataluña esta implementación de los programas coeducativos, y ahora me voy a centrar más en una parte más práctica, que es cómo incluir la coeducación y las redes en los centros, basado un poco en la experiencia a partir del estudio del proyecto Gender Loops, que hablaré ahora con más detalle, y también del libro Chicos y Chicas en Relación. El primer elemento a tener en cuenta es que la coeducación debe estar presente en el aula desde la educación infantil. Y no como prácticas voluntarias de un profesor o profesora que está motivado por el tema, y que realizan actividades cada cierto tiempo, sino que debe estar incluido transversalmente en las tareas docentes diarias. Es decir, la coeducación tiene que convertirse en un proceso intencionado de intervención que cuestione las formas de conocimiento socialmente dominantes y comporte la incorporación del mundo y la experiencia de las mujeres, que como hemos ido viendo a lo largo de estas sesiones no están incluidas en el currículum, así como la visibilización de las masculinidades alternativas. Como saben, y ayer también nos lo explicó Isabel, el modelo tanto en el currículum manifiesto como en el currículum oculto, es un modelo de la masculinidad hegemónica, es un modelo androcéntrico. Eso no quiere decir que en nuestras aulas no hayan otros modelos alternativos, simplemente que no están visibles, ¿no? Entonces hay que darles la oportunidad de visibilizar esta manera de ser hombre en muchos chicos, ¿no? Todo esto implica una profunda reflexión sobre la estructura de la enseñanza, sobre los contenidos, sobre la organización de los centros, las relaciones de comunicación, cómo nos comunicamos los docentes, los contenidos y los materiales curriculares. Es decir, sobre todo el conjunto de las actividades que constituyen la vida de un centro. Por tanto, es importante un plan estratégico que incorpore la coeducación de manera transversal dentro de la comunidad educativa de cada centro. Se hace, por tanto, preciso la implicación del profesorado, acordar las bases en que aparecerá en el plan educativo de centro, y también es recomendable la creación de una comisión que vele por la puesta en marcha y evaluación de las diferentes acciones que se vayan planteando. Esta comisión, nosotros en los diferentes proyectos indicamos que debía estar integrada por la persona responsable de coeducación del centro, que es obligatoria, al menos en Cataluña, por la coordinación pedagógica de cada ciclo y el profesorado interesado en la temática. Pero además debería incluir a representantes de las familias, de las asociaciones de padres y madres, del alumnado y también representación del personal no docente, que también es importante dentro de lo que es la comunidad educativa. Este proceso tendría que iniciarse con la formación, o sea, a partir de la formación de personas que se encargarán de la incorporación de estas estrategias coeducativas. Un tipo de formación que debe incluir aspectos teóricos, pero también una reflexión personal sobre nuestra práctica coeducativa y sobre cómo reproducimos los estereotipos de género.
La introducción de esta perspectiva coeducativa no puede, por tanto, quedarse en una introducción puntual, como muchas veces ha pasado, hasta ahora por lo menos, y tiene que implicar la revisión profunda de la estructura del centro, de la práctica docente y de los contenidos que se realizan en ello. Voy a hablar ahora de este proyecto, Gender Loops. Es un proyecto que se puede descargar desde Internet. Luego entraremos en la página donde pueden descargarlo. Un proyecto que hicimos en Alemania, Lituania, Noruega, España y Turquía. Y luego más tarde explicaré, hubo un problema con la implementación de este proyecto en Lituania. Lituania es un país muy católico. Si no lo digo, por favor, recuérdenme, porque es interesante como experiencia de dificultades que nos encontramos con ello. El proyecto se desarrolló entre 2006 y 2008 y primero consistió como un análisis de la situación de los diferentes países, donde se indicaron una serie de recomendaciones a nivel educativo que deberían incluir los centros. Luego se realizó una serie de materiales o de herramientas para la formación inicial, es decir, para la formación del profesorado. Este documento, por cierto, Gender Loop significa el bucle de género. Es como un bucle cuando tú introduces el género en la educación, es no parar, es un bucle, hay un continuo. No se acaba en un momento, sino que continúa, ¿no? Entonces, en concreto, estos son materiales para la universidad. Bueno, en España, en educación infantil, los profesores se forman tanto en la universidad como a través de la universidad de 3 a 6, pero también se forman a través de formación profesional para los niveles de 0 a 3, ¿no? Entonces, aquí incluimos una serie de materiales, cómo debía enfocarse o cómo debía introducirse la perspectiva de género en la formación inicial para la universidad, para los futuros profesores, ¿no? Por ejemplo, en el índice pueden encontrar el capítulo 5 que habla de maneras de introducir tanto temas de diversidad familiar, diversidad afectivo-sexual, el tema de cómo observar y documentarse a través de género, el tema de la violencia sexual en la infancia y la juventud, el tema de la concienciación a través de, por ejemplo, del teatro invisible, el género en los libros ilustrados o en la literatura, el trabajo artístico y manuales, el lenguaje y el género, son bastante completos y además desde perspectivas de diversos países europeos desde mi punto de vista, muy interesantes, ¿no? El segundo son herramientas más concretas, de aquí, son herramientas más concretas, son recursos para los centros de infantil, para que el profesorado que está trabajando en los centros de infantil pueda, a través de diversas metodologías y materiales, introducir estos elementos y experimentar en sus clases, ¿no? A continuación, algunas de las conclusiones más importantes que llegamos de estos análisis en los diferentes países, ¿no? Una de las primeras conclusiones era la necesidad de adquirir o de la adquisición de competencias profesionales por parte del futuro profesorado de educación infantil. Había la idea al menos en España, ¿no?, de que la etapa de educación infantil es una etapa más asistencial que educativa, ¿no? Entonces nosotros lo que planteábamos es cambiar esta idea de asistencial, de guardería, por una idea de que es una etapa también formativa y educativa y que es importante trabajar desde los primeros momentos, ¿no? Respecto a las competencias de género, es necesario, o pensamos que es necesario, que tanto universidades como centros de secundaria realicen trabajos de reflexión con el alumnado. El alumnado, el futuro profesorado de educación infantil, debe cuestionar su propia identidad de género y debe descubrir aquellos aspectos, tanto como en el currículum oculto como en su trabajo diario, cómo los mandatos y los estereotipos de género les están afectando en su práctica diaria. Yo, por ejemplo, doy clases en la universidad a
básicamente mujeres, también hay chicos, que son profesores, ¿no? Y no hay, o sea, soy la única persona, el único profesor, y soy un profesor de sociología, tampoco soy un profesor de género, ¿no? Que trate esta cuestión, que les cuestione cuál ha sido su construcción de género, su identidad de género, que se los plantee y que eso les sirva como una reflexión. Y yo creo que es básica que en las universidades, en esta formación inicial, se haga ya, se parte esta primera reflexión, ¿no? Una vez hecha esta reflexión, no son tan importantes los materiales que existan o no, que hay bastantes materiales para trabajar con niños y niñas. Si el profesor ha hecho previamente esta reflexión, él encontrará los materiales adecuados o los creará si no lo tiene, ¿no? El segundo punto de esta autorreflexión es a través de, básicamente, de dinámicas. Nosotros planteamos a través de dinámicas grupales, métodos socioafectivos, role-playing, crítica, debate, a través de noticias de actualidad, materiales audiovisuales, películas, etcétera, ¿no? Cuando el profesor tiene conocimiento y tiene métodos y tiene una actitud, es posible realizar esta autorreflexión, y esta autorreflexión se incluye después en su práctica diaria, en su trabajo cotidiano, ¿no? Otro elemento que nosotros recomendamos como una de las conclusiones es incluir en el trabajo a los niños, trabajar con los niños y niñas. No partir desde arriba, sino que recoger un poco su experiencia, su cotidianidad, y a partir de ahí incluir estos elementos de género, de cuestionamiento de género. Y también a trabajar con las familias, explicarles a las familias el trabajo que se está realizando, precisamente para que no haya este desequilibrio muchas veces de que se está trabajando en la escuela de una manera y después las familias no entienden lo que se está haciendo o cómo se debe enfocar, ¿no? Por tanto, una de las conclusiones más importantes que ya hemos mencionado es introducir la ecoeducación en la práctica diaria, en todas las actividades que se realicen. Sería introducirla de forma transversal en todas las asignaturas y, por tanto, formar al profesorado para que estuviera preparado y capacitado para introducir estos elementos. Y vamos un poco a la receta, ¿no? Cómo desde Gender Loops, ¿no? Planteamos que se debe realizar. Aquí hay una serie de puntos. El primero es empezar todos juntos. ¿Qué quiere decir empezar todos juntos, ¿no? Es incluir a toda la comunidad educativa, lo que he ido repitiendo desde el principio, ¿no? A partir de preguntas, ¿para qué sirve todo esto de género? Plantear con los otros profesores, con la dirección del centro, ¿para qué sirve esto del género? Incluso plantear dudas, ¿no? ¿Acaso niños y niñas no son diferentes por naturaleza? Y a partir de estas dudas poder debatir, ¿no? Y sobre todo plantear ¿para qué nos sirve a nosotros como docentes o qué nos aporta en nuestro trabajo introducir estos elementos? Por tanto, es necesario hablar con los colegas, con otros profesores, con el equipo, sobre qué les parece interesante o qué aspectos son interesantes en relación a los niños, las niñas, el género y cómo se puede tratar este elemento. Dejar también espacio para que surjan el escepticismo, no todos van a estar convencidos y es importante que también aparezcan en estos debates con los otros profesores pues dudas que pueden tener o incluso gente que no esté del todo de acuerdo, ¿no? Pero el tema es, ¿quién puede estar en contra de la igualdad de género? Si se plantea desde este punto de vista, yo creo que nadie está en contra de la igualdad de género. La igualdad de género es positiva, ¿no? ¿Sí? Bueno, depende cómo lo enfoques, pero... pero bueno. Por tanto, es importante consensuar unos objetivos comunes
y dejar también un espacio para que hayan diferencias, ¿no?, entre los diferentes equipos, ¿no? O sea, que no imponer tampoco un criterio desde arriba, esto es lo que hay que hacer. Bueno, pues si hay diferencias, vamos a manejar estas diferencias, ¿no? El segundo punto es cómo empezar a trabajar, ¿no? Cómo empezar a trabajar o cómo empezar a formarnos o sensibilizarnos en estos temas de género. No sé aquí, pero en España hay muchos cursos de formación continua, no tantos de género, pero hay unos cuantos, ¿no? Entonces, una buena cosa es empezar con un curso de formación continua que hable de coeducación, hable de perspectiva de género. Otro elemento es clave, además, sobre todo en estas etapas infantiles, la observación. La observación es muy importante, ¿no? Sin embargo, muchas veces no tenemos tiempo de observación. Los docentes nos encontramos en el aula con una serie de currículums o contenidos que debemos realizar y no nos da tiempo a observar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero es clave en la incorporación o la implementación de la coeducación la observación. Sin observación y reflexión, el trabajo formativo es un trabajo de acción por acción, ¿no? Entonces es importante empezar a observar, quizá en pequeñas cosas, ¿no? Observar un pequeño grupito de niños o de niñas y documentar estas observaciones. Leer, lecturas, hay muchos libros, hay artículos que hablan de estos temas que además se pueden distribuir entre los compañeros y compañeras. Y otro elemento es experimentar, iniciar pequeños proyectos de investigación con los niños y niñas, o sea, es decir, empezar a pequeña escala, ¿no? Por ejemplo, hacer un día una actividad de juegos, primero con niños y luego con niñas y ver qué pasa, ¿no? Qué es lo que se mueve y a partir de ahí ir implementando poquito a poco, ¿no? Por tanto, hay que consensuar unos objetivos individuales que igual no todos los colegas, todos los profesores quieren hacer o quieren probar las mismas actividades, pero lo importante es empezar, ¿no? También es importante asignar un tiempo fijo a la cuestión de género en el trabajo diario, preguntarse diariamente si si el comportamiento que tienen niños y niñas se debe a nuestra propia práctica docente o si nuestros estereotipos de género están de alguna manera influenciando en las tareas que estamos realizando en el aula, ¿no? En el aula, ¿no? También en las tareas de planificación, pues cuando compramos materiales o planificamos los diferentes proyectos, tener en cuenta introducir elementos coeducativos, perspectiva de género, ¿no? Lo he dicho antes, implicar a niños y niñas, es decir, hablar con los niños y con las niñas, utilizar un poco desde su cotidianidad, desde su experiencia, para ir introduciendo poco a poco todos estos elementos. Implicar a los padres. Muchas veces es un error a veces cuando hacemos una reunión con padres, decimos vamos a hacer un proyecto que vamos a introducir la perspectiva de género, la coeducación. No lo entienden. Muchos padres se asustan y dicen ¿qué van a hacer? ¿Me van a cambiar a mi hijo o a mi hija? ¿No? Entonces es importante abordar el tema desde, bueno, cómo preparar a los niños y niñas para la vida en un mundo cambiante. Y si tú les explicas a los padres que estás haciendo un trabajo con chicos y chicas para un mundo que cada vez es más cambiante y que la tendencia, y es así, de muchas sociedades es la igualdad, los padres lo entienden en esta línea. Ahora, si les entramos proyectos de género, coeducación, perspectiva de género, ya podemos encontrar bastantes reticencias, ¿no? Otro punto es intentar implicar a más hombres. Uno de los problemas que hay, al menos en España, me imagino que aquí debe ser parecido, ¿no? Sobre todo en la etapa de educación infantil, es que los hombres están pocos implicados. No hay hombres profesores, hay pocos padres que se vengan a los colegios y que participen de las actividades, ¿no? En muchos países ahora en Europa este es uno de los problemas prioritarios. Por ejemplo, en Noruega, que tienen un 7% de profesorado masculino en la etapa de infantil, tienen un proyecto ahora que están intentando llegar hasta el 20% en 4 años, ¿no? A través de una serie de medidas, ¿no? Porque consideran que es básico que también haya hombres profesores en esta etapa, un poco para
trabajar todos estos temas de coeducación y de género. También el trabajo como director y directora de un centro es importante en cuanto a que puede apoyar al profesorado proporcionando material informativo o creando ¿cómo se llama? Un tablón de anuncios, fomentando este tipo de actividades. Porque muchas veces no es tanto la falta de voluntad del profesorado, sino la falta de tiempo y de organización. Entonces, el director, como responsable del centro, si está motivado por la labor, puede un poco, pues, proporcionando materiales, proporcionando espacios para el debate y la reflexión de este tipo de proyectos, fomentar y motivar a que se vayan poco a poco introduciendo. Y finalmente, bueno, el tema es empezar a trabajar sin tener unos objetivos muy altos, sino empezar por poquito, porque esto del género es una cosa que no se acaba en un proyecto, sino que continúa a lo largo de muchos años, de hecho, ¿no? Y que a veces los resultados no se ven de inmediato, sino que son resultados a medio y a largo plazo, ¿no? En esta diapositiva, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, bien, ¿no? Sí. Bueno, es que quiero pasar un vídeo, entonces pues estoy calculando el tiempo, pero bueno, ya viene. Simplemente es un poco el proceso de la implementación de la perspectiva de género en 5 pasos, ¿no? Lo primero es unos objetivos generales, y el objetivo general es fomentar la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Este debe ser nuestra guía, nuestro objetivo general. Después, el segundo paso es a través del análisis y la observación, que como he dicho es muy importante en estos temas. Como por ejemplo, cómo el espacio en el centro educativo es utilizado, esto también lo hablaron ayer, por niños y niñas, ¿no? ¿Cómo se utiliza el espacio? Este puede ser un primer elemento, una cosa muy concreta, ¿no? ¿Cómo lo utilizan, ¿no? Y a partir de ahí analizar el comportamiento de niños y niñas en este espacio, ¿no? Puede ser el espacio, pero podemos también trabajar a nivel de análisis de observación, pues a través de los juegos, juguetes, el cuerpo, la sexualidad, el movimiento, el deporte, la comunicación, la superación de conflictos, los libros, el lenguaje, hay infinidad de temas en los que podemos centrar nuestro foco de análisis y de observación. El tercer paso es planificar. Por ejemplo, en el ejemplo del uso de los espacios en el centro, ya sabemos, y además se dijo, que según diversos estudios, las niñas suelen jugar en grupos pequeños, buscan más el consenso, se sienten en la mesa, pintan y juegan en función del uso asignado a cada espacio. En cambio, los niños juegan en grupos más grandes, se mueven más, ocupan más el espacio y transgreden más a menudo las reglas de uso de los espacios. Así, por ejemplo, sabiendo esto, que viene de nuestra observación previa y análisis, nuestro objetivo puede ser, por ejemplo, que se transgreda eso, ¿no? Dar oportunidad a que niños y niñas experimenten otros usos del espacio, ¿no? Por ejemplo, que las niñas tengan un uso más expansivo del espacio y no tan limitado, ¿no? O que los chicos tengan un uso más concreto de los espacios y no sean tan dominantes con él, ¿no? Es marcarse objetivos en base a nuestro análisis y nuestra observación. Luego vendría una fase de ejecución, que es plantear diversos elementos o diversas actividades donde poder organizar estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, podemos organizar en relación al espacio, ¿no? Un día de juegos para niños, un día de juegos para niñas, pero que todos participen, ¿no? Para que puedan experimentar también niños y niñas sistemas de género no típicos al suyo, ¿no? De que los niños puedan participar en actividades donde normalmente están las niñas y las niñas en actividades donde normalmente juegan los niños. O bien, por ejemplo, en Islandia hay un tipo de pedagogía que se llama Hiladi, que es una pedagogía segregada. Nosotros también estamos muy a favor de la segregación puntual, sobre todo en infantil, ¿no?
y es eliminar los juguetes de género, o sea, introducir elementos neutros, pues la arcilla, la arena, la madera, el agua, o que los espacios pues sean lo más asépticos posibles, las paredes pintadas de blanco, ¿no? Precisamente para romper con estas estructuras de género típicas que dominan en nuestras escuelas. Y finalmente habría una etapa de evaluación y siempre que evaluamos volvemos a empezar, ¿no? Evaluamos los resultados y volvemos a implementar otro tipo de trabajo. Y aquí viene el vídeo que quería enseñarles. Bien. Este es un vídeo, está en catalán, o sea que lo que voy a hacer es un poco traducir algunas cosas. De un poco el trabajo que hicimos para que vean un poco cómo lo enfocábamos. Entonces dividimos a los grupos, niños por un lado. Primera pregunta, algú em pot explicar el que és un nen i és una nena? Que aixequi la mà. Què és un niño i una niña? Primera pregunta. A veure, explica'm primer què és un nen i què és una nena. Que las nenas tienen vulva y la... Las niñas tienen vulva y los niños pene. Titona, que entonces la de vulva y un ser de penis. Aquí Això és coinciden la diferència. Sí, y las nenas tienen el cabello curillat. Las niñas tienen el pelo corto, los niños tienen el pelo corto, las niñas Jugar a largo. princeses. Això fa millor les nenes que els nens? Petons. Perquè els nens són més forts. Los Per niños això son más t'agraden els fuertes. nens? Sí, perquè els nens poden anar a la carretera amb bici. I les nenes no? I les nenes, a vegades. Les nenes no tenen patinet per ficar a vegades. Todo relacionado con los Los niños deportes. con Los niños no las tienen patinete. Dibuixar els cotxes. Tu creus que els nens dibuixen millor els cotxes? Tu? Que els nens corren més que les nenes. Tu. Los niños corren más que las niñas. No te'n recordes? Jugar a cadrera. A carreres. Jugar a futbol. Jugar a futbol. Si han repetit no el digueu, coses noves. Va dir que les nenes volen jugar pares i mares i els nens volen jugar a futbol. Las niñas juegan a padres y madres y los niños a fútbol. També juguen a carreres i les nenes no l'agraden. Ah. Que la Daniela abans jugava a carreres amb nosaltres. I ara Una no? niña que jugaba con ellos a fútbol y a carreras, luego lo explicaré. Que les nenes juguen a princeses i els nens també, però a alguns nens no els agrada. No us agrada jugar a princeses? A mi sí, no. A mi sí. A qui li agrada jugar a princeses? Que aixequi la mà. A veure, Sí, les nenes són princeses i els nens són cavallers que la van a salvar. I tu a què jugues? 5 años. Que les nenes són princeses i els nens són reis. Reis, molt bé. Portant. Les nenes són princeses, els nens són prínceps i amb alguns jocs es tenen que donar petons als llavis. Algunas veces se Les dan besos. nenes no volen jugar a futbol i els nens sí. Per què? Perquè a elles no li agrada el futbol. Torna a dir, la Sandra, qui és la Sandra? La nena de la nostra classe. La Sandra sí que juga al futbol, és l'única. Sí. I us agradaria que juguessin més nenes al futbol amb vosaltres? Sí. Abans Sí? jugava la Jana a futbol. Que les nenes a vegades també l'agraden jugar al pares i mares, però els nens també juguen perquè els nens també són pares i els gats també a vegades són nens. No us agradaria ser nenes? Per què? A ti sí, per què? Perquè les nenes... Què? Perquè les nenes porten vestit. I t'agradaria portar vestit a tu? Me gustaría ser una niña porque llevan vestido las niñas. Y ahora vienen las chicas. Les nenes porten faldilla i falda. I els I nens, vestit. no? I també porten vestit. Qui, les I els nenes? nens, sí. I els nens no porten vestit. Només porten...
nens sempre porten pantalons perquè no poden decidir. Los niños llevan pantalones porque no pueden decidir. Ellas sí. Ajá. Porque no pueden decidir, solo pueden llevar pantalones. I cuetes. Que els nens poden jugar a futbol i a bàsquet. I les nenes no? També. I per què no juguen? Sí que juguen. Però als nens el que li agrada més és una miqueta són més el futbol. I que les nenes es pinten els llavis. Las niñas se pintan los labios y ahora vienen todos colitas, se pintan los labios, los ojos. I que les nenes es pinten els ulls. I que les nenes també se pinten les celles i la cara. Que als nens no li agraden pintar-se les ungles. ¿Por Ella qué no? no era una niña que respondía a su... Le gustaba el fútbol, iba con los niños. Luego lo explicaré. I què va passar? Res. Veu? La meva cosina se pinta els llavis i la cara i els ulls i les ungles. Què? Que als nens no els agrada posar-se clips. Algú potser sí? Que a los niños no les gusta ¿Pasaría ponerse algo? clips en el pelo. No? Oi que no? Va, digues, Fiona. Anar amb talons. Anar amb talons ho fan Y millor les con nenes. talones. Que a les nenes li agrada també posar-se de puntetes i ballar. Ah, estem Que als parlant. nens li agrada molt a l'ordinador de la nostra classe. I a vosaltres no? Sí, però és que no els deixen. Pues a veure si li dieu que us Ahora lo explicaré deixin. esto. No? A alguna li agradaria ser un nen? Jo. Tu voldries ser un nen? Per què? Tu voldries ser un nen per què? Jo no. Jo voldria ser un nen. Em saques una foto? Calla. Per jugar a futbol. Para A tu jugar a t'agrada fútbol le jugar a gustaría futbol? ser un niño. I per què no I jugues? bàsquet. I per què no jugues? Per què no nen? Però les nenes també poden jugar a futbol? A mi... A mi... No. A mi m'agrada jugar a futbol i vull ser un nen perquè m'agrada jugar a futbol. Les nenes, algunes nenes s'apunten a la llei. ¿Ya está? Un poco para que vean cómo trabajamos, lo que hicimos es eso, a través del vídeo. El vídeo es una herramienta muy útil porque después lo pasábamos con ellos y podíamos ver, reflexionar y con los profesores, ¿no? Entonces, como ven, los estereotipos son niños y niñas de 5 años, están marcadísimos, pero marcadísimos, ¿no? Lo que es un niño, lo que es una niña y como muy limitados, ¿no? Y cuando hay, en el caso de la niña que está al fondo, que era una niña que desde pequeñita había estado con los niños jugando al fútbol, no había ningún problema. Pero llega un momento en la edad que es excluida. Las niñas no pueden jugar al fútbol, ¿no? Y si esto no se trabaja, bueno, le estamos provocando una serie de conflictos. Luego hay un tema que sale un poco así, que fue muy interesante. Una de las chicas dice, es que a los niños les gustan los ordenadores. Y yo pregunto, ¿y a vosotras no? O sea, las computadoras. Y dice, sí, pero no nos dejan. Entonces, esto fue interesante porque yo estuve haciendo observaciones en esta clase y es cierto que cuando acababan las actividades siempre los niños iban al ordenador y las niñas no. Y yo le pregunté a la profesora, que es la que estaba con ellos habitualmente, oye, ¿por qué las chicas no usan el ordenador? Y dice, es que no les gustan, ¿no? Y luego a raíz de esto nos dimos cuenta, no es que no les gustan, es que ellos iban al ordenador, ocupaban el espacio y no tenían acceso a la tecnología, a la computadora. Y a partir de esta experiencia, la profesora pudo cambiar y otorgar por unos tiempos para que unos y otros, en fin, pudieran acceder. O sea, que son elementos interesantes en ese sentido. Bueno, vuelvo al... Bueno, ya para acabar... Este es un debate, me gustaría que en todo caso en las preguntas, o en la parte más abierta, ¿no? Respecto a las redes de equidad, un poco lo favorable y las amenazas, ¿no?, que hay, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué es lo positivo de introducir la coeducación o las redes de equidad en las escuelas, ¿no? Bueno, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a compartir finalidades, objetivos con los diferentes
equipo con la comunidad educativa. Es importante, he insistido antes, incluir a las familias, incluir a los niños, incluir a toda la comunidad. No que sea solo un proyecto de un profesor o de pocos profesores, sino contra más personas implicadas, mucho mejor, mejores resultados. Y sobre todo que no sean proyectos puntuales, de una actividad en concreto, con una fecha, sino que tengan una coherencia, una continuidad y que sean eficaces en el tiempo. Como amenazas, ¿no? Al menos en Cataluña, no sé, aquí hay un poco consenso político en materia de igualdad. Sí que un poco obligados están a través de la legislación a que exista, pero en la práctica, como hemos visto, solo un 1% de los centros, o sea, no hay una voluntad de que se cumplan estas directrices marcadas desde la administración educativa. Por otro lado, las escuelas, al menos también en Cataluña, tienen unas estructuras muy rígidas que facilitan poco el trabajo en red y este tipo de trabajo o de implementación de la coeducación. Y luego también la propia estructura laboral, ¿no?, de las escuelas también implica una falta de tiempo por parte del profesorado. Es una de las quejas, ¿no?, que nos dicen, para incluir nuevos aspectos, ¿no?, en este tema. Bueno, antes de la última, quería contar otra cosa que me parece interesante. En este proyecto de Gender Loops incluimos un método para trabajar el tema de socioafectivo, ¿no?, la homosexualidad en la educación infantil. Entonces, cogimos un cuento que se llama Rey y Rey, no sé si lo conocen, ¿sí? Que es un cuento muy bonito, que es la historia, la trama es muy sencilla. Es una reina que se quiere jubilar y tiene un hijo y quiere que se case con una princesa para que, bueno, pues la pueda jubilar de una vez, ¿no? Entonces le va presentando una serie de princesas y el príncipe pues no le gusta ninguna de las princesas. Y un día llega una princesa acompañada de su hermano y entonces el príncipe se enamora locamente del hermano. Y bueno, entonces la historia, como los cuentos infantiles, acaba bien, acaban casándose los dos príncipes y se dan un beso y la reina pues se puede jubilar feliz y tal, ¿no? Entonces esto lo hicimos, lo presentamos en varias escuelas, ¿no?, con PowerPoint, explicamos el cuento y tal y cual. Y recuerdo en una de ellas, ¿no?, el primer comentario que salió, para que vean, ¿no?, un poco cómo podemos trabajar estos temas, ¿no? Qué asco, ¿no?, cuando llegó el tema del beso, un niño, qué asco, ¿no? Pero enseguida otro, me parece que era un niño, dijo, pues yo estuve en una boda de dos mujeres o de dos amigas de... Entonces eso ya llevó a que él pudiera explicar cómo fue la boda y que los otros niños pudieran aprender. Decía antes lo de Lituania, precisamente con este método. Lituania, que es un país católico de los Balcanes en Europa, nos denunciaron porque decían que estábamos fomentando la homosexualidad entre los niños y las niñas. Y bueno, no fuimos denunciados del proyecto en sí, pero hubo una polémica en la prensa y, en fin, bastante desagradable en general, ¿no? Para que vea que a veces también hay muchas resistencias, no solo ya por parte de las familias, sino por los gobiernos, ¿no?, incluso por las estructuras religiosas. Y bueno, yo creo que esta ponencia, o en todo caso la ponencia también está en una serie de recursos que tienen el Gender Loops, que es para descargarse estos materiales. Luego también hay un proyecto que he puesto como materiales de apoyo, que es Aprender sin Miedo, que supongo que lo conocen porque se está realizando en 12 países aquí en Latinoamérica, muy interesante. Y luego, así como materiales a nivel de España de coeducación que yo considero que son buenos, hay el del gobierno vasco, que es en castellano, el NAICO, que es para educación primaria, y luego uno del gobierno de España, que lo que coge es todas las experiencias que se están realizando en los diferentes territorios españoles. Y luego algunas guías para trabajar temas de violencia o tal. Y nada, simplemente quería acabar con esta reflexión. Es necesario, por tanto, revisar los fundamentos de la escuela de hoy, no solo los contenidos, sino también la forma y el mismo significado de la palabra educación. Es necesario, por tanto, una revisión crítica y profunda, si de lo que se trata es de contribuir en la formación de ciudadanos y ciudadanas, de sociedades igualitarias, democráticas, diversas, globales y libres de violencia. Aunque el neoliberalismo
incluye otros propósitos a los anteriormente dichos. Poco a poco, como una balsa de aceite, lo que decía antes, ¿no?, que se extiende, las redes de equidad en las prácticas coeducativas deben ir calando hasta permear el sistema, ¿no? En todo caso, al final, si queréis, lo acabamos de... Te pongo el tuyo, ¿no? Muchas gracias. Pues Paco nos ha dejado sobre la mesa análisis para poder debatir, para poder reflexionar sobre una perspectiva del cómo podemos hacerle en nuestras prácticas, en las aulas, para integrar a niños y niñas dentro de un proceso que tendría que tender al reconocimiento de las diferencias justamente para poder accesar a igualdad de oportunidades. Y en ese contexto, pues, les quiero invitar que puntualicen en sus preguntas, porque como saben, desde la dinámica que se ha implementado, las vamos a tener todas al final. Entonces, puntualicen las preguntas para Paco y posteriormente vamos a trabajar con Patricia. Patricia nos va a exponer una propuesta de equidad de género para la educación a partir de un proyecto trabajado con la SEP y la UNAM. Entonces nos va a platicar de esa experiencia, también vayan tomando apuntes, notas, para al final vamos a tener 15 minutos para preguntas, comentarios, duda que tengan al respecto de estas dos experiencias de trabajo. Patricia es psicóloga en la facultad, en la UNAM, es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género, también en la UNAM, en colaboración con la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas, UPEPE, de la SEP, ha coordinado académicamente el diseño e instrumentación del proyecto Análisis de los libros de textos gratuitos de educación primaria y telesecundaria. La elaboración de 4 libros referidos a equidad de género y prevención de la violencia en preescolar, primaria, secundaria y el nivel medio superior, y ha trabajado además en la elaboración e implementación de la estrategia de sensibilización en género instrumentada en estados de la República Mexicana y dirigida al personal de educación básica. También con la Secretaría de la Defensa Nacional ha diseñado y coordinado diversos diplomados referidos a la equidad de género en la formación de formadores. Colabora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE de la UNAM, en el proyecto de análisis, revisión, instrumentación y seguimiento del currículum de 6 instituciones educativas militares desde la perspectiva de género. Ha desarrollado en el PUEG los modelos de formación de formadores y de sensibilización en género. Patricia, bienvenida y gracias. ¿Se oye? Gracias. Gracias. Bueno, primero agradecer también el poder compartir aquí con ustedes estos momentos. Trabajar con maestras, maestros de los diferentes niveles educativos se ha convertido en un proyecto de vida, y no solamente mío, sino dentro de la UNAM y en el Programa Universitario de Estudios de Género. Muchísimas gracias y espero podamos dialogar un poco. Voy a hablar sobre experiencias del trabajo del PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, en materia de equidad. La educación básica nos resulta fundamental en este tipo de trabajos. Contribuir a la consolidación de una educación comprometida con la equidad de género, con la no violencia y con el respeto de las niñas, niños, de las mujeres, de los hombres. En México, ser mujer entraña tener solo 7 años de escolaridad promedio.
Ser mujer y trabajar en una maquiladora significa estar en peligro de muerte. Ser mujer implica 30% de probabilidad de tener un hijo en México antes de los 20 años. Y si empiezan temprano, los periodos intergenésicos cada vez menores hacen que muy, muy temprano tengan hasta 3 hijos, antes de los 20 a veces. Ser mujer todavía entraña luchar por el derecho a hacerlo. ¿De qué nos habla esto? Solamente y de pasada, de la falta de oportunidades. Y bueno, ya lo mencionaba Paco, y también en México, y por fortuna de muy reciente data, somos muy jóvenes en este terreno, las conferencias internacionales, todo lo que se ha hecho en materia internacional, pero también todos los acuerdos que México ha asignado, ha ratificado, hoy nos tienen con una posibilidad en materia, en principio, jurídica y normativa, como para poder hacer una serie de proyectos, de programas, del desarrollo de propias políticas públicas. Sin embargo, igual que en España, pues a la letra está dicho. Y falta mucho realmente para que esto pueda consolidarse en la práctica cotidiana, en el ámbito de cada uno de los espacios educativos, yo digo, y desde la propia normal, bueno, con todo lo que sabemos, ¿no? Y las dificultades de poder incluso incluir la lengua propia en los diversos espacios en donde la gente se forma. Imaginémonos qué pasa con la materia de género. En el Programa Nacional de Educación 2007-2012 se dice al respecto de la igualdad de oportunidades y de la equidad, el acceso y la permanencia a los servicios educativos se plantea como central. Se dice que la adopción de un enfoque de género en las políticas educativas contribuirá significativamente a consolidar la igualdad entre hombres y mujeres. También nos señalan que el docente favorecerá la reflexión y el análisis del grupo sobre los perniciosos efectos de cualquier forma de maltrato y discriminación, por ejemplo, por razones de género, de apariencia física, de edad, de credo, de condición socioeconómica y de grupo cultural, origen o permanencia.